Saludos, hoy en el debate de CNL Plus vamos a hablar de Evo Morales, de su política en Bolivia. Queremos analizar hasta qué punto es una política autónoma o tiene otro tipo de influencias, hasta qué punto podemos hablar de que existe un eje nuevo en Latinoamérica que estaría organizado, por así decir, entre Evo Morales, Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, y Fidel Castro, el responsable de Cuba. Lo vamos a hacer con dos periodistas, con una periodista y un sociólogo. Está con nosotros Lisette Bustamante, que es periodista, que es escritora, que es cubana, y a la que agradecemos especialmente su presencia en nuestro programa. Muchas gracias, muy amable por venir. Y está también con nosotros Marcos Reutemann, que es sociólogo, que es profesor de universidad y al que agradecemos también su presencia. Muchas gracias, muy amable por venir. Encantado. La primera cuestión que le quería plantear: ¿las decisiones de Evo Morales tienen que ver con un planteamiento propio, con un planteamiento suyo, o es posible aventurar que hay algún tipo de influencia por parte de Hugo Chávez, de Fidel Castro, que hay en cualquier caso un nuevo eje que va a hacer una política determinada en Latinoamérica? Hay dos cuestiones fundamentales en el caso de la situación que se está dando en estos momentos en Bolivia. Hay que tener en cuenta que la situación en Bolivia de pobreza es impresionante y que en realidad ha sido una demanda durante muchos años de la población boliviana la situación que ha habido con el gas y con el petróleo. Y esta es una promesa que tuvo Evo Morales durante todo el proceso de la campaña. Sí. Exactamente, la nacionalización, en este caso que Repsol se ha visto afectado. Ahora, y otras empresas como Petrobras, etcétera. Ahora, ¿hasta qué punto estas promesas de Evo Morales están siendo utilizadas por Chávez? Ya la figura de Evo Morales, una vez que triunfa, ¿hasta qué punto está siendo utilizada por Chávez y Fidel? Pues evidentemente les conviene para toda la política que quieren desarrollar en Latinoamérica para enfrentarse sobre todo al ALCA. Es lo que acaba de ocurrir antes del 1 de mayo en La Habana, que se reunieron Chávez, Fidel Castro y Evo Morales para firmar ya unos convenios de intercambio comercial. Y por supuesto La Habana se beneficia porque como quiera que sea es petróleo que le llega. La misma pregunta: ¿es una política que tiene que ver con las necesidades, con los problemas de Bolivia, o es algo que, digamos, siendo lo primero, también tiene una influencia de Hugo, de Chávez o de Fidel Castro? ¿Hasta qué punto hay un eje nuevo de hacer política? No, yo diría que tiene que ver con una política interna de Bolivia, primero referido al referéndum. Hubo un referéndum que se dio en Bolivia y que vino además caracterizado por la huida del ex presidente Goñi, que tuvo que salir en un avión, además, a Estados Unidos, por violar, entre otras cosas, la Constitución boliviana, que había entregado en un proceso anterior que se llamó de capitalización las riquezas básicas a empresas no solamente españolas, francesas y británicas y también brasileñas. Por lo tanto, además, en el caso de Bolivia, los referéndums no son consultivos, sino que son obligados de cumplimiento por parte del gobierno que iba a ganar o no iba a ganar las elecciones, sea en este caso el MAS o no. Por lo tanto, el primer hecho es que hubo un referéndum que era un referéndum de obligado cumplimiento, que en el caso de ganó Mesa, es decir, no que ganó Mesa, Mesa tuvo que cumplir el final de mandato, se convocaron elecciones, ganó en este caso Evo Morales con el MAS. Hubo, por tanto, aparte de que estuviera en su programa electoral la nacionalización, había un referéndum obligado cumplimiento que además era del 94% de los votantes. Por lo tanto, aquí no hay ni una política de una mano oculta, sino que hay un referéndum que, por ejemplo, voy a poner, y con esto acabo, en el caso de España con la OTAN, es decir, no había de obligado cumplimiento, sino que era simplemente consultivo. El referéndum aquí es obligado, por lo tanto, no hay manos extrañas ni de Fidel Castro ni de Hugo Chávez. Otra cosa es que en política exterior, obviamente políticas de nacionalizaciones en el siglo XXI puedan tener incidencia en el ámbito de lo que podríamos llamar los procesos de toma de decisiones, en tanto en cuanto los procesos de globalización, también con crisis energética, efectivamente afectan los procesos de las compañías transnacionales. El caso de E.ON, por ejemplo, con el caso de España frente a Endesa, es claramente significativo también.
Podemos decir que de estas decisiones que está tomando Evo Morales ha habido una repercusión, ha habido una reacción española, ha habido también una reacción brasileña. Brasil depende en gran medida del gas que viene de Bolivia. Había una reunión con Kirchner también, con el presidente argentino, pero ¿hasta qué punto, digamos, hay beneficios políticos, por así decir, para Venezuela, para el actual presidente de Venezuela y para el Fidel Castro? Por supuesto, evidentemente, tanto el gobierno de Cuba como el gobierno venezolano están buscando toda vamos a decir, un consenso latinoamericano para enfrentarse al ALCA, que ya en cualquier momento ya Estados Unidos está dando todos los pasos para esto. Y están creando ya, cuando la toma de posesión de la presidenta chilena, precisamente ya se planteó la creación de todo un eje latinoamericano, pero con respecto a la energía, para defender precisamente los intereses latinoamericanos energéticos frente a Europa y Estados Unidos. Ahora, ¿dónde está la jugada de Chávez, que hace todo esto, pero sin embargo uno de los mayores suministradores de petróleo de Estados Unidos es el gobierno de Venezuela? O sea, ahí está la jugada sucia y yo diría que retorcida de Chávez. ¿Por qué? Porque por una parte Chávez se pasa la vida insultando a Bush, a Condoleezza, pero en un momento determinado, cuando el Departamento de Estado o alguien deja caer de alguna forma u otra, a través de sus consejeros o de las personas que están en Venezuela, que puede haber quizás en un momento determinado una disminución del dinero que ingresa a Venezuela por la compra de Estados Unidos, inmediatamente hay un retroceso en la postura de Chávez, cambia. Ese es un juego que es más o menos el mismo juego que ha mantenido Fidel Castro durante muchos años. Te insulto, pero por debajo de la mesa sigo negociando contigo. Yo no sé, pero el tener fantasma ante la decisión de un país como Bolivia del derecho de autodeterminación y por tanto de soberanía, que implica la recuperación de las riquezas básicas como el petróleo y el gas, y sacarlo dentro del contexto que significa sus riquezas naturales y ponerla en la decisión como si fuera una marioneta, me parece una falta de respeto. Evidentemente en este caso y en América Latina todos sabemos lo que significa por parte de las compañías multinacionales o transnacionales en el ámbito no solamente del siglo XX, pero nos vamos a remitir al siglo XX, lo que significa el uso de la desnacionalización en el caso de las empresas privadas para sus propios beneficios. Es decir, obviamente son empresas privadas cuyo objetivo es tener beneficios. En el caso de Repsol o en el caso de British Petroleum o en el caso fundamentalmente de la mayoría de las empresas, su objetivo ha sido ganar, ha sido obtener beneficios lícitos desde el punto de vista de lo que es el hecho económico. Pero obviamente países, y mi contertulia lo ha señalado, son países pobres. Yo diría que no son países pobres, son países empobrecidos. Son países empobrecidos porque, entre otras cosas, los mecanismos sobre los cuales se ha obtenido esa riqueza, en muchos casos ha sido sobre la violación de las leyes internas, con la connivencia de los gobiernos, que han sido gobiernos corruptos, eso hay que señalarlo. Por lo tanto, que venga un gobierno a señalar que hay una nueva legislación y una nueva regla del juego que tiene que ver con, entre otras cosas, criterios del 54% de la población que ha votado un nuevo gobierno y además con un referéndum que ha dicho que hay que devolver la legalidad vigente, yo no veo por qué haya que mezclar ni a Fidel Castro, ni a Hugo Chávez, ni siquiera... perdón, es decir... yo no creo que haya que mezclar o no, es decir, yo lo que digo que evidentemente en política internacional, no, yo diría que en esta decisión no, que efectivamente haya desde el punto de vista ideológico elementos que son comunes desde la perspectiva de principios que puedan significar un enfrentamiento en términos de política internacional hacia los Estados Unidos, o desde la perspectiva de lo que significa socialismo, o desde la perspectiva de lo que significa enfrentamiento al ALCA, yo diría que sí. Pero tomar en cuenta que eso viene a significar el fantasma de que todos estamos reunidos desde la perspectiva de que Hugo Chávez es lo mismo que... Disculpa, ¿y lo que pasó en la toma de posesión de la presidenta de Chile? ¿Qué fue lo que pasó? ¿La reunión que hubo? ¿A qué me quiere decir usted? La reunión que hubo entre Chávez,
la gente que fueron por la parte cubana, el gobierno argentino, todo el mundo. Hubo una reunión, yo no sé si estuviste al tanto de eso, ¿no? Sí, bueno, hubo una reunión donde ahí se planteó, y Hugo Chávez en la conferencia de prensa que tuvo en Chile, sí, lo dijo abiertamente, sí, que se iniciaba la recuperación de la energía que le pertenecía a los latinoamericanos, que está muy bien, perfecto, que cada país controle su industria y su industria fundamental. Perfecto. ¿Y a eso a usted le parece mal? Ahora no, hay dos cosas que decías hace un momento. La decisión de Evo, una cosa es la decisión de Evo y otra cosa es... del pueblo boliviano. Vale, él perfecto. Tiene que del cumplir una presidente decisión. de Bolivia, que sí, claro. Pero ya eso ha quedado claro, lo has repetido 3 veces. Sí. O sea, lo has repetido 3 veces y eso ha quedado muy claro. Vale. Ahora, Evo está simplemente apoyando una decisión del pueblo, perfecto. Ahora, ¿por qué él no establece un parámetro muy importante que además en Latinoamérica hoy por hoy tiene una repercusión enorme dentro de todos los indígenas? Es seguir erigiéndose como un líder indigenista. ¿Y por qué tiene que asociarse con Chávez y con Fidel Castro? ¿Por qué? Bueno, en principio... ¿Por qué dejarte manipular cuando sabes además todo lo que hay detrás de esto? Cuando tú tienes precisamente un pueblo tan empobrecido. A ver, primero, yo haría una gran diferencia, yo creo que ahí hay un desliz. Indigenistas son políticas de blanco hacia los indios. Yo creo que ahí evidentemente implica ya una manipulación desde el hecho racista. Evo Morales indígena, no es indigenista, no, es un criterio. Yo soy sociólogo, es decir, y evidentemente las políticas indigenistas, como bien sabe... Yo soy periodista de Estado en Bolivia. Recuerde usted que en el Congreso de Pátzcuaro, que es donde aparecen las políticas indigenistas, fueron rechazados por todos los pueblos indígenas, porque quien dijo, entre otras cosas, Lázaro Cárdenas fue, no se trata, ¿no?, de indianizar México, sino de mexicanizar al indio, es decir, de quitarle la identidad a los pueblos indios, porque las políticas indigenistas eran políticas de blancos para indios. Sir Evo Morales nunca se ha identificado indigenista, sino que él defiende la indianidad, es decir, el concepto de lo propio. Vale, por eso, vamos ahí, es decir, las formas de hacer alianza, yo no le puedo exigir a Evo Morales, como no le puedo exigir tampoco, si usted quiere, a ningún presidente como a Kirchner o como a Lula, que las políticas soberanas de cada país haga las alianzas con quien quiera. Muy bien que se desmarcó ahora de Fidel Castro últimamente. Pero bueno, o sea, lo que usted me quiere decir es que usted le está exigiendo a un país soberano que haga las alianzas que usted quiere. No, yo no le exijo, yo Bueno, opino. o sea, usted lo que me está diciendo es que usted está en contra de que Evo Morales haga la alianza con Fidel Castro porque a usted Fidel Castro no le gusta y además... No, ni Hugo Chávez tampoco. Y a Hugo Chávez, vale. Son pero dos dictadores. Bueno, vale, para ese usted, es su criterio. Evidentemente no lo son, ¿no? Vale, entonces, pero como yo no estoy aquí para discutir su opinión, sino para discutir hechos concretos, yo estoy para discutir el concepto de nacionalización de Evo Morales. No si a usted le gusta Fidel Castro o si le gusta o no Hugo Chávez. Yo estoy para discutir en ese sentido la decisión de la nacionalización para el pueblo boliviano, de la nacionalización. Sí, pero no me acaba de concretar por qué Evo Morales tiene necesidad de unirse con Fidel Castro y con Chávez. La pregunta es... Lo que se pregunta mucha gente. Bueno, la respuesta es bien simple. No veo yo que los conceptos de unidad desde el punto de vista estratégico, en tanto en cuanto defensa de intereses básicos que explica un rechazo al ALCA en términos de lo que presupone la venta de lo que son las riquezas básicas, porque al ALCA se ha opuesto también Brasil, al ALCA se ha opuesto también Argentina, al ALCA se ha opuesto también Ecuador, al ALCA se ha opuesto también la mayoría de los países. ¿Por qué entonces, si se han opuesto todos esos países, me viene usted a mí a decir ahora que se oponga Fidel Castro, que se oponga Chávez, que se oponga también, en este caso, Evo Morales, a usted le resulta mal? Porque usted tiene el fantasma de que Fidel Castro es un dictador o Chávez es un dictador. Usted tendrá los suyos también. No, mire, pero los fantasmas míos no los soluciono en un debate político, bueno, los solucionaré fuera, es decir, que no es ese, es decir, usted me está diciendo a mí que no le gustan las alianzas que tiene Evo Morales. Yo le digo que la decisión política de Evo Morales de nacionalizar es un problema interno de soberanía y autodeterminación. Pero me está mezclando dos cosas. Yo le estoy diciendo a usted simplemente, una cosa es lo de nacionalizar, que podemos aplaudirlo, como muchos latinoamericanos lo están aplaudiendo y lo estamos aplaudiendo. Y otra cuestión está en por qué tienes que aliarte con estas dos personas que ya de por sí en Latinoamérica son elementos muy dudosos y que ya se ven, incluso en el contexto internacional,
con ciertas dudas por la permanencia en el poder de uno y otro. O me va a decir que Fidel sigue siendo el abuelo. Pero dígame usted por qué es para usted, ¿no? Fidel Castro, yo creo que esto ya además ha sido un debate que lo hemos tenido varias veces, yo creo que es perder el tiempo miserablemente. Es decir, no creo que estamos para acá. A veces hablar de Cuba parece que es perder el tiempo. Yo le voy a poner simplemente un ejemplo. Hace 2 días salió que Fidel Castro era el tercer político más rico del mundo, el séptimo. Y se le pone como propietario el Palacio de Convenciones. Es como si aquí se le pone como riqueza al presidente de gobierno Zapatero las Cortes. Es decir, si para usted los criterios son esos, de riqueza personal, pues estamos entrando ya a niveles de locura. O sea, yo creo que vamos a discutir las cosas con sensatez. Sí, vamos a discutir las cosas con sensatez, exactamente. Plantee usted por qué le parece que Evo Morales comete un error aliándose con... Que no tiene ninguna necesidad, él de por sí ya, el movimiento que ha creado dentro del país, que incluso ya el mes pasado ya se dio a conocer que el salario base ha mejorado en el país. O sea, hay una serie de situaciones que evidentemente la gente, aunque de todas maneras hay una cierta desconfianza en determinados sectores bolivianos, que están esperando a ver por dónde sigue avanzando Evo Morales. ¿Desconfianza en qué sentido? Pues entre las alianzas que puede hacer a nivel político, dentro del contexto latinoamericano. O sea, la reunión que tuvo con el presidente de Uruguay hace poco, pues no se vio tan mal en Bolivia. Los contactos que ha tenido con Kirchner, pues tampoco, que Kirchner es uno que en cualquier momento también hace lo mismo con YPF en Argentina y que de un momento a otro puede ocurrir. Eso hay que estar preparado y me imagino que el gobierno español y todo el mundo pues lo tenga muy claro. Ahora, la situación, ¿qué necesidad tiene si él de por sí ya, el hecho de haber logrado la presidencia en Bolivia, en un país tan pobre, ya de por sí le ha dado una connotación internacional importante y una observación por parte de millones de personas en el mundo entero. Que se ha reforzado también posiblemente con la decisión de nacionalizar. Exactamente. Mire, la gran contradicción. Es una forma de ponerse del mapa político, desde luego, innegable. Exactamente, se sitúa, no necesita quizás esta alianza. Puede lo mismo hablar con Chávez, que hablar con Lula, que hablar con quien sea, con Uribe, con el que sea. Puede ponerse en esa posición. O sea, la gran contradicción, o sea, mi misma contertulia ha dicho que obviamente Evo Morales ha hablado con todos, y con todos es hablar, entre otras cosas, con Hugo Chávez y también con Fidel Castro, es decir, no se ha negado a hablar con nadie. Es obvio que desde el punto de vista de su posición ideológica y política, como es el MAS, evidentemente tiene elementos de acercamiento, como los pueden tener unos más y otros menos, es decir, Evo Morales ha hablado con todos, como ha hablado con Zapatero, como ha hablado con el presidente de Francia y como ha hablado con absolutamente todos. No entiendo por qué a un presidente, y lo mismo pasó con Lula. Cuando Lula fue a Davos, se le criticó que había ido a Davos. Es decir, el problema es que Evo Morales, haga lo que haga, lo va a hacer mal. Es decir, el problema es que se le va a criticar desde el punto de vista de su proyecto político, en tanto en cuanto lo que pretende es reconstruir una nueva Bolivia sobre la base del concepto de autodeterminación y de dignidad. Y eso evidentemente a quienes de una u otra manera están en contra de proyectos de nacionalización, de soberanía, que tengan la palabra socialismo, y en América Latina el concepto de socialismo lleva un criterio que es básico desde el punto de vista del concepto de dignidad. Y entiendo que su anticomunismo le lleva obviamente a negar cualquier elemento clave de transformación, de igualdad y de justicia social. Y evidentemente en ese sentido cualquier elemento de acercamiento a Hugo Chávez o a Fidel Castro le lleva evidentemente a romper cualquier criterio con Evo Morales. Cuando empezamos la conversación le dije que me pareció muy bien lo que estaba haciendo Evo desde el punto de vista con respecto al pueblo boliviano. Y fui yo precisamente la que le dije a usted que el pueblo boliviano es uno de los más pobres en Latinoamérica. O sea, que parto de esa base, por tanto, todo lo que está diciendo me parece que en este caso es un ataque un poco gratuito. Ahora, en segundo lugar, lo que yo cuestiono es que Evo Morales no tiene ninguna razón para estar haciendo alianzas, no hablando, porque habla con todo el mundo, pero las alianzas las está haciendo con dos personas determinadas. Y ahí es a lo que yo me refiero y es lo que cuestiono de Evo Morales. Mire, yo le voy a decir, porque ahora, le voy a poner el proyecto datos que lleva Evo Morales, hay una cosa que sí datos. hay que ver qué sucede, que es el tema con la hoja de la coca, que la tengo aquí precisamente. Sí, mire, le voy a dar datos. Explique eso.
Esto es No, lo de la hoja de la coca. Sí, lo explico. La hoja de la coca es la despenalización de la planta como tal. Entonces es muy conflictivo la situación con lo de la coca, porque hasta cierto punto, vale, tú despenalizas la planta, que realmente la planta no tiene una responsabilidad en todo el proceso de lo que es la droga, lo que es ya el proceso de la droga de la cocaína. Pero la situación está que, bueno, entonces tú me despenalizas y yo puedo empezar entonces a traficar con la hoja. O sea, es una situación muy delicada. Y sin embargo hay un apoyo muy grande por parte de los indígenas latinoamericanos, sobre todo los que hoy por hoy la coca es un sustento fundamental para vivir. Un elemento en el cultural caso de los de bolivianos, su forma de vida. sí, bueno, independientemente del tema de hacerte el bolo de coca y una serie de cosas, ¿no? Como ocurre en Bolivia, que además es muy necesario para poder soportar en Bolivia, en Colombia, la altura, sino que también está la situación de que la situación económica de esos países, pues la gente necesita por el mismo mercado y el trapicheo que hay con la droga. A ver, yo insisto, Bolivia no es un país pobre, son países empobrecidos. Es decir, la desigualdad social en términos de la riqueza, o sea, cuando uno habla de González de Lozada, cuando uno habla de los grandes ricos, estamos hablando de un proceso de desigualdad y de empobrecimiento. Y yo creo que eso es una gran diferencia cuando nosotros hablamos. Es decir, yo no creo que los países de América Latina sean países pobres. Quienes hemos vivido en América Latina y quienes tenemos orígenes latinoamericanos, y me imagino que también nuestro amigo y presentador ha ido a países de América Latina, puede ver lo que son los barrios ricos, ¿no? y ve la desigualdad. Cuando en Chile uno ve cómo viven los ricos en términos de cómo amasan esa fortuna y ve los pobres, el pobre en América Latina tiene la dignidad del trabajo, que trabaja 8 o 10 horas y cobra sueldos de miseria de 1, 2 o 3 dólares, es decir, al día para vivir. Por lo tanto, no me hable o no hablemos de países pobres, porque yo creo que eso induce al quien nos está viendo a que son gente vaga, gente que no trabaja, borracho, es decir, yo creo que eso, por eso, efectivamente, esos son tópicos. Cuando hablamos de alianza, por ejemplo, con Cuba o cuando hablamos con alianza con Venezuela, habría son que ver, alianzas con sí, gobiernos, por eso, no con pueblos. Con gobiernos o con pueblos. Yo voy a poner ejemplos, simplemente. Con el caso, por ejemplo, de Lula, con el caso de Cuba también, porque el gobierno de Lula, voy a poner el caso para ponerlo, que lo tiene también con Cuba y no nos hemos referido. Lula ha sabido desmarcarse en un momento determinado, igual que hasta el año. Yo le voy a poner ese ejemplo para que vea usted el caso de Evo Morales. Lo quiero poner para los telespectadores, no para usted, porque ya veo que, es decir, el cuadrado del círculo es imposible. No, el círculo le voy a poner este ejemplo, si me permite, medio minuto, por favor, brevemente, sí, porque yo sé que los tiempos de televisión son breves. Cuba siempre ha mandado médicos, ha mandado técnicos. En el caso de Brasil, mandó médicos donde los médicos brasileños se negaban a ir para la atención de los niños brasileños. El Colegio de Médicos de Brasil manifestó su protesta porque decía que le quitaban el negocio y al mismo tiempo iban los médicos cubanos, iban gratis. Han ido gratis y el problema está en que tuvo que ser negado por el gobierno de Lula y rechazaron los médicos brasileños la posibilidad de ir de médicos cubanos porque, entre otras cosas, iban gratis a sitios donde los médicos brasileños no querían entrar ni claro. Iban gratis. Iban gratis. En Haití, país nada comunista, ni mucho menos de ahora, han ido, es decir, que Cuba, pero usted igual no sabe que en que Chile, por eso pagan los gobiernos al gobierno cubano. Perdón. Estoy poniendo ayuda y alianza. No, pero es que pongo el ejemplo para poner todo eso. El caso de Venezuela, con respecto ahora en la alianza que usted me dice de Chávez, está planteando ayuda técnica en el caso fundamentalmente de petróleo. Los servicios de seguridad del Estado y servicios petróleo, en términos sino de técnicos. PDVSA fue nacionalizado por Carlos Andrés Pérez. Tenemos que ir terminando. A ver, a partir de ahora, ¿usted cree que ese eje va a cuajar? ¿Hay otras posibles alternativas? Parece que en las últimas reuniones, decía usted, Lula se ha desmarcado un poco de esa situación y Kirchner no. Sí, incluso la reacción de Lula con lo que ha pasado en Bolivia le ha llamado la atención a muchos analistas, etcétera, ¿no? Con respecto a esto. Hay algunas personas del contexto latinoamericano y conocedores de la política latinoamericana en profundidad y que están ahí en la zona, que creen que Evo no va a poder avanzar mucho con su proyecto en un momento determinado, en la misma medida en que continúe con estos procesos de nacionalización. Y ver hasta qué punto él continúa en esto.
hasta qué punto empieza a afectar intereses de transnacionales, etcétera, podrá o no llegar a un término, a un feliz término de su mandato. Porque algunas personas piensan que en la misma medida en que él continúe, pues tocando determinados intereses, puede en un momento dado darse una posibilidad de que se organice por determinadas fuerzas opositoras a Evo un golpe de Estado. Se llega incluso a visorar eso. A ver. En la misma medida en que por eso ahora es como un compás de espera. Ver qué hace Evo Morales, qué continúa haciendo, cómo desemboca la situación en estos momentos con lo del el petróleo y el gas, qué hace el gobierno de Kirchner, con YPF en este caso y con el resto de empresas que están en Argentina, porque bueno, no es solamente España, hay otras empresas también. Ha dicho algo muy importante que habría que decir que por primera vez, estaría de acuerdo, ha anunciado algo que de todas maneras es preocupante, el concepto de golpe de Estado. Es decir, por primera vez, y yo diría en el siglo XXI, hoy se atesora el concepto nuevamente de golpe de Estado frente a políticas nacionales de autodeterminación y de dignidad nacional que nuevamente están en manos de las multinacionales y de las transnacionales que pueden hacer variar el resultado de un proyecto de dignidad y de vida digna para un país que fue aprobado por el 54%, ¿no?, de un gobierno que fue elegido libremente. Yo diría que puede ser el caso mismo que le pasó a Salvador Allende, con todas las diferencias en 1970, con todas las diferencias que fue en momento de Guerra Fría, y en las condiciones no se da guerra, pero a diferencia parece que Estados Unidos está más ocupado en otros problemas efectivamente, en Latinoamérica, efectivamente, ¿no? Pero yo creo que sí, es un problema manera, el tema que se del abre. petróleo es un tema muy delicado para Estados Unidos. Entonces habrá que ver, yo creo que ahora en este momento avisorar qué va a hacer Evo Morales. Le diría simplemente una cosa, le recuerdo que Endesa en Chile controla el 62% de lo que es el agua. Fíjese usted el significado que tiene de la hidráulica en Chile controlada por Endesa y Martín Villa. Muchísimas gracias a los dos por venir al Debate CNE Plus, por exponer sus posturas con esta pasión que les caracteriza. Muchas gracias a los dos. A ustedes gracias por estar ahí, espero que les haya interesado el debate. Si quieren nos vemos el próximo día con otro tema, con otros dos invitados. Ya saben, como siempre, aquí en el Debate CNE Plus. Hasta la próxima. Sí, yo también.